Hola, buenas, soy Sergio García Maeso y voy a presentar el trabajo titulado El cine como medio artístico de conceptualización para el juego de rol. Los casos de acción mutante, Ales de la Iglesia 1993 y El corazón del guerrero, Daniel Monzón 2000. Este trabajo básicamente intenta explorar las cualidades que tiene el cine para conceptualizar el- la idea, la práctica de los juegos de rol a través pues de su adecuación a su propio medio, ¿no? Pues mientras que los juegos de rol se caracterizan por potenciar la condición imaginativa de las actividades lúdicas, a través de la creación de narraciones, de imaginarios, de mecánicas interactivas, etcétera, al cine se le ha reconocido desde sus inicios una capacidad sustancial para interpretar y adecuar a su medio elementos de otras artes y disciplinas, ¿no? De hecho, el cine se ha considerado, se ha llegado a llamar esta idea wagneriana del arte total, ¿no? Estos elementos potenciales, pues ofrecen múltiples y provechosas posibilidades de combinación y dos grandes ejemplos son estas películas seleccionadas. Además, estas películas son dos ejemplos paradigmáticos del cine español finisecular que recogen influencias importantes de esos elementos de la cultura pop y juvenil más allá del rol. Pues como puede ser la llegada de la televisión privada en los 90, la llegada de nuevas tecnologías de reproducción, pues tanto de música con el casete y el Walkman y todo esto. Básicamente una revolución tecnológica que abarcaba eh, todo el panorama. Eh, vale, pues vamos a hablar entonces de los objetivos. Los objetivos, bueno, el objetivo principal de este trabajo es es indagar en las distintas conexiones que las condiciones creativas del cine y los juegos de rol posibilitan, ¿no? Este se puede desagregar en tres objetivos distintos. Contemplar las posibilidades del cine como medio analítico de las funciones estéticas, performativas y narrativas del rol. Después, indagar en algunas de las genealogías conjuntas de ambas disciplinas en tanto géneros, tropos o temáticas. Esto es, pues, por ejemplo, los juegos de rol tampoco surgen de la nada, sino que tienen su raigambre en, por ejemplo, el género literario de la fantasía, ¿no? Entonces también es interesante analizar esas genealogías compartidas, que son otro punto de anclaje, más que narrativo, pues subcultural, por así decirlo, de por qué ciertos jóvenes eh, deciden arraigarse a un conjunto de prácticas que pueden englobar en este caso el rol, el cine, pero también la literatura, los videojuegos, etcétera. Esto también lleva a un tercer objetivo que es establecer el marco contextual que relacione lo expuesto con fenómenos culturales, sociales y generacionales del momento, ¿no? En este sentido, la España finisecular es un momento muy interesante y estas películas, no solo para como socialmente, sino para el cine también. Y estas películas son un gran ejemplo. En cuanto a la cuestión metodológica, pues las herramientas principales van a ser el análisis fílmico, perdón, y los estudios comparados. Pues bueno, estas metodologías permiten abordar las conexiones entre ambos medios. Aquí quizá en lo que haya que incidir más es en el estudio comparado, porque la comparación, como dice Martín Jiménez, es un método utilizado por todas las formas de crítica y por todas las ciencias. Al final es establecer a partir de ciertos parámetros similares lo disímil o lo diferente. Entonces hay que explicar qué parámetros se van a elegir. Em, Primero es el juego como posibilidad narrativa, ¿no? Aquí en el texto que publicaré, que entregaré para la publicación, pues hago la genealogía de los estudios desde el Homo Ludens de Huizinga, ¿no? Pues hasta Gadamer, etcétera, etcétera, hasta Bogost y los análisis de ludología en los videojuegos. Pero aquí, como posibilidad narrativa, lo que hay que incidir es en que el rol, que como práctica de juego de rol contemporáneo de mesa, podemos poner su inicio en el Dungeons and Dragons lanzado al mercado en 1974, que lo que hacía era agarraba las mecánicas de los wargames, juegos de guerra, como puede ser pues desde el propio ajedrez hasta los juegos de Warhammer y de tablero, etcétera, con una interpretación dramática y a través del diálogo y del desarrollo de personaje como motor principal de la acción.
Esto es una forma lúdica de entender la fantasía que en el fondo implica la confección de una aventura. Esto, por supuesto, el cine pues, puede aprovechar mucho de eso. Esta manera de encarar la construcción es lo que atrajo a ambos directores para hacer esto, ¿no? Entonces, aquí hay un componente narrativo muy grande que es básicamente diseñar un folclore o un lore, una intrahistoria y a partir de ahí generar narrativas que pueden alejarse de lo convencional en una narrativa del cine o del teatro de tres actos, etcétera. Otro asunto importante son las perspectivas del rol, que estas dos películas también inciden en ello con fuerza. Las perspectivas del rol implican que el cine, como arte analítico de la mirada, no solo tiene por qué conceptualizar elementos, vamos a decir, abstractos de la narración, también puede conceptualizar lo que es ver jugar una partida de rol. ¿No? Entonces se puede hacer una observación externa del hacer rol, de ver cómo alguien hace rol o juega el rol. Entonces, esto es una premisa que saco de un artículo de Jessica Folk y Gloriana Davenport, que afirman que el roleo es ajeno a la posibilidad de una audiencia, ¿no? Porque cuando tú estás roleando te estás imaginando un mundo de fantasía, pero alguien de fuera ve una especie de Quijote, una alucinación, ¿no? Entonces, por eso hay que distinguir entre la perspectiva externa y la perspectiva interna, ¿no? Un poco, un ejemplo paradigmático es este ejemplo de cuando Don Quijote se lanza por los molinos, que Don Quijote ve gigantes y Sancho Panza ve a una persona que hace el loco que carga contra unos molinos. Vale. Pues para los resultados, por economía temporal, que aquí solo hay un tiempo limitado para la exposición, remitiré a todo lo contextual, lo social, lo que significó para el cine del momento español estas dos películas, sobre todo Acción Mutante por ser la primera, por ser 7 años antes, remitiré al texto, que ahí sí ahondo en ello. Y aquí en el vídeo presentaré el análisis de cómo estas películas utilizan las herramientas del rock, que creo que será lo que más interesa a la audiencia ahora mismo. En Acción Mutante puede entenderse su hechura narrativa como una sucesión de quests, de misiones o aventuras más o menos singulares, que es lo que compone una campaña de rol, ¿no? Que el rol, pues, si tú juntas diversas partidas con un mismo personaje, con que ese personaje se desarrolla, consigue armas, etcétera, etcétera, puede incluso morir a mitad de tal, toda esa sucesión se llama en el rol una campaña. Entonces, Acción Mutante tiene básicamente la hechura de una campaña, por eso tiene fases tan diferentes. Una presentación que parecería una especie de tutorial, que es el primer atentado del grupo terrorista Acción Mutante, y luego pues eso tiene una fase que parece un western, una fase que parece un tiroteo en un bar, la propia fase en la nave espacial, que también recuerda a juegos de ciencia ficción de la época, entonces tiene esa hechura. El esquema fundamental implica que la perspectiva sustancial entonces es el adentro, desde la fantasía de la partida, aunque hay elementos donde se puede advertir una especie de injerencia estética de la afuera, que es el propio hacer del juego, hacer el rol. Y esto le da un componente de artesanía freak, por así decirlo, que se alinea con las propuestas de una pretendida cutrez cómica que se combina con esa tradición cinematográfica de la serie B. Este asunto es fundamental, pues ayuda a la fusión de referentes pop del momento con la sociedad española para construir lo que José Lomo, creador del juego de rol homónimo Acción Mutante del año 2000, define como un mundo rancio posapocalíptico, donde los opresores y la gente pija dominan el planeta. Así hay una fusión entre la cultura friki, lo considerado rancio o casposo de la cultura española, y lo cotidiano o casero en ese sentido, que puede englobar a lo artesanal, a un grupo de jóvenes que con pocos recursos intentan jugar una partida de rol con la mayor inmersión posible. El resultado se puede materializar en un ejemplo. El propio grupo protagonista terrorista es una fusión entre los personajes de Marvel de los X-Men, los mutantes de Marvel, la actividad terrorista de la banda ETA y lo grotesco. Su líder, Ramón Yarritu,
Está interpretado por Antonio Resines, quien parecía erigirse como una nueva generación del landismo, ¿no? De ese que se llamó esa estética actoral en los años 60 y 70 españoles sobre todo, que se definían por la corporalidad de Alfredo Landa, pero también estaba José Luis López Vázquez, Sacristán, etcétera, etcétera. Se puede apreciar, estas tradiciones son muy distintas y su unión ya desprende algo de estrambótico. Pero es un momento paradigmático, o sea, cuando la nave, que se llama Virgen del Carmen, otro ejemplo de unión de lo español con lo pop, con la ciencia ficción, se estrella. Ahí Resines renuncia al talante pretendidamente superheroico que había tenido durante toda la cinta para gritar me cago en la puta. Un alarido que parecería una especie de momento donde queda fuera del personaje, algo que puede pasarle a un jugador al ver el riesgo de que su personaje muriera y eso ya le conllevase un game over para toda la partida o para toda la campaña. Esta justaposición entre la fuera y la adentro sucede más veces a lo largo del film. Hay veces que lo cotidiano, que esa huella exterior, aparece como una especie de accidente artesanal en el desarrollo de la partida. Por ejemplo, en el banquete que Ramón Yarritu y Patricia Orujo interpretada por Frederick Feder, tienen en el planeta Asturias con unos caníbales. En esa mesa se congregan grandes huesos con potaje servido en vajilla Duralex, muy común en la época, barras de pan, botellas de cristal de agua y pacharán, Tetravix, del vino barato, Don Simón, marca muy famosa de zumos. Salseros en aceite, vinagre, pelotas de goma, animales de juguete, etcétera, etcétera. Es decir, en la mesa colapsan todos los intertextos en una especie de saturación freak costumbrista. Y precisamente por ser una mesa hay que destacar que para el análisis es esencial esto, la idea del juego de tablero, ¿no? De juego de mesa. De, en este caso de la herencia del rol de Daños Andragos. Así, bebidas y comidas, por ejemplo, pues no solo tienen una función de cita estético-irónica para el espectador, con la que reconocer en un futuro distópico alimentos o marcas que puede estar en su mesa, sino que también son una huella rememorativa del propio hacer del juego de rol, en la que las intrusiones de comestibles son muy comunes, casi como una liturgia. Puede decirse, por tanto, que la estética de roleo de esta película no se limita a una imitación de un manual de juego del cúmulo de intertextos socarrones que los jugadores eligen representar, sino que con el recurso de los extrañamientos diegéticos que acarrean el propio hecho de jugar y su relación con los espacios y preparativos del juego, la película crea una estética que va más allá, una especie de quijotismo del rol que da ciertas capas y pliegues interpretativos. De la Iglesia continuaría con este trabajo con el roleo con el Día de la Bestia, pero lo haría de una manera casi invertida, desde el afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que los personajes hacen falsos rituales inventados con una estrella televisiva que escribe un libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Día de la Bestia parecería más a cómo se ve a Don Quijote en las locuras. Vale, pasemos al corazón del guerrero. El corazón del guerrero tiene dos perspectivas. El corazón del guerrero es distinta tanto al Día de la Bestia como a Acción Mutante, porque el corazón del guerrero tiene ambas perspectivas. Primero, la del mundo real, vamos a decir, donde, pues eso, la diégesis representa un mundo real del año 2000, la juventud madrileña, porque sucede en Madrid, con el mundo del adentro, con el mundo de la fantasía, que también se representa del mismo modo que en Acción Mutante. Lo que pasa que ahí el adentro o la llegada a ese mundo se da a partir pues es inducido por sueños, conmociones cerebrales o trastornos psiquiátricos. Así, esta película juega con el hecho de ver la adolescencia como una etapa propicia para el desarrollo de estos problemas. No, porque no hay que olvidar que esta película tiene su base en lo famoso que se hizo el crimen del rol de los años 90, que hubo un asesinato de unos jugadores de rol, etcétera, etcétera. Esto también está más explicado en el contexto del texto. Entonces, esta película tiene una hechura más parecida a la del gabinete del doctor Caligari en el sentido de que esa parte del rol, esa parte ficticia, que por cierto está muy influenciada por la estética de Conan el Bárbaro,
está entre paréntesis de locura que se materializa en imágenes. En este sentido, pues también pertenece a la tradición, por